¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a este nuevo video de la serie del curso de huertos aquí en el Parque Agroecológico. En esta parte vamos a hablar sobre las consideraciones básicas para tener tu huerto, ya sea en la casa, en el parque o en cualquier espacio que tengas disponible. En este momento que estamos en cuarentena, pues aprovechar el tiempo y el espacio en nuestra casa. Una de las consideraciones principales a tener en cuenta para el cultivo de hortalizas en general, inclusive la mayoría de cultivos agrícolas, es el tiempo de sol que tienen. El tiempo de sol que requieren es idealmente son 10 horas. 10 horas de sol es lo ideal. Mientras más sol tengan, la planta va a obtener más energía. Claro que también a veces puede ser demasiado, entonces hay que también poner atención en esto, especialmente cuando estamos trabajando en azoteas o lugares que tienen paredes blancas, que entonces no solo es la irradiación directa, sino el reflejo. Pero en un huerto a cielo abierto, como en el que estamos ahora, tenemos más o menos esas horas de sol y está muy bien. Mínimo lo que se recomienda son 5 horas de sol para que no tengamos problemas de plagas y de debilidad en las plantas que ya con menos horas empiezan a presentar. Y esto nos va a marcar la ubicación ideal de nuestro huerto, porque las horas de sol en la ciudad sobre todo tienen que ver con los elementos que nos pueden dar sombra y la ubicación de estos. Entonces, como nosotros estamos en el hemisferio norte, el sol siempre está un poquito inclinado hacia el sur y eso nos va a determinar la ubicación óptima de nuestro huerto. La ubicación óptima será una ubicación un poco hacia el sur y también hacia el este, porque si tenemos que elegir entre el sol de la mañana y el sol de la tarde, vamos a preferir siempre el sol de la mañana. Entonces, como el sol sale por el este, este es el punto que nosotros vamos a preferir. Si nosotros tenemos un edificio hacia el sur de nuestro espacio donde queremos el huerto, es muy probable que nos esté sombrando la mayor parte del día y sobre todo en invierno. Entonces vamos a buscar las caras que estén orientadas al sur y también esto nos ayuda a decidir dónde queremos colocar los cultivos más altos. Por ejemplo, cuando tenemos un maíz o un papayo dentro de nuestro huerto, que son plantas de un porte más alto, las orientamos al norte del huerto para que la sombra quede también hacia el norte y no nos esté sombreando todo lo demás. Entonces hay que poner atención en las horas de sol en las diferentes estaciones del año en nuestra casa para orientar nuestro huerto de manera adecuada. Entonces, bueno, primer punto, observar el sol. Segundo punto, también que sabemos que es súper importante, pues es el tema del agua. Todo el mundo sabe que las plantas necesitan agua y que se tienen que regar constantemente, porque como comentamos en el video del tema del suelo, es a través de la solución de esta mezcla de agua con suelo donde las plantas absorben los nutrientes. Y aquí lo que quiero hacer énfasis es el tema de la disponibilidad del agua. Porque ahora, bueno, en estos días estamos en cuarentena y tenemos quizá tiempo de sobra estando en la casa, pero en nuestro día a día, en la cotidianidad urbana, andamos normalmente a la corre que corre y necesitamos administrar bien nuestros tiempos. Entonces, si mi huerto no tiene una fuente de agua cercana o una forma fácil de que yo pueda regarlo y me toma, no sé, una hora o más hacer toda la instalación, si a lo mejor lo tengo en la azotea y cada que voy a regar tengo que conectar la manguera desde abajo y atravesarla por una ventana y luego por fin llegar para regar y me tardo demasiado, a veces esa cuestión puede hacer que yo no riegue mi huerto por prisa o por alguna otra prioridad. Entonces es importante que a la hora de decidir dónde voy a poner mi huerto tenga el agua disponible, como en este caso tenemos aquí mismo, podemos ver la toma de agua por un lado y la toma del sistema de riego por el otro. En cualquier caso podemos utilizar uno o podemos utilizar el otro. Entonces la disponibilidad del agua nos va a facilitar el que nuestro huerto tenga un riego óptimo, porque muchas veces los problemas se dan por una falta de agua, pero también podemos tener problemas por el exceso de agua. Por eso también tenemos que asegurarnos, como comentábamos en el video de los contenedores, de el buen drenaje del contenedor, pero también el buen drenaje del espacio. Si estamos en un balcón, en una azotea, esto puede tener también complicaciones para la estructura. Entonces, asegurarnos de que está bien aislada y que no vamos a generar humedades para que
nuestro huerto no nos provoque problemas y más bien nos ayude con nuestra alimentación sin más percances. Entonces, bueno, el tema del sol, dónde voy a ubicar mis hortalizas, mis cultivos, el tema del agua, que sea sencillo, que yo en unos 15 minutos pueda ya regar y tenga accesibilidad pronta para el agua. Y bueno, el tema del suelo, al cual dedicamos ya también un video, pero que siempre hay que tomarlo en cuenta. La calidad del suelo o en el contenedor, en el caso de un contenedor, la calidad del sustrato va a ser determinante para el buen desarrollo de nuestras hortalizas, plantas aromáticas o lo que queramos cultivar. Entonces, principalmente esos son los puntos a tomar en cuenta cuando estamos decidiendo dónde vamos a colocar nuestro huerto. Seguimos con nuestro video sobre los cuidados del huerto y las consideraciones básicas. Un punto muy importante que queremos hacer énfasis es en el que pues los objetivos para hacer un huerto muchas veces tienen que ver con la salud de nuestra propia familia, pero también con la salud ambiental, con el cuidado del medio ambiente. Y esto nos lleva a la reflexión sobre el consumo responsable y la producción responsable. Porque no tendría sentido hacer agricultura urbana o hacer nuestro huerto en casa si estuviéramos utilizando venenos tóxicos para la salud. Entonces es muy importante tener muy claro que los agroquímicos y todos los productos de síntesis química que se usan en la agricultura, que algunos maestros le llaman biocidas, porque son fungicidas, insecticidas, herbicidas y son puros venenos para la vida que tarde o temprano nos están afectando a nosotros, y de hecho más temprano que tarde, porque ya estamos viendo muchas problemáticas de salud en diferentes formas en que estas sustancias están afectándonos y también que están afectando al medio ambiente. Entonces, aquí en el Parque Agroecológico, y queremos invitarlos a que ustedes también en su huerto en casa prescindan de esos materiales de síntesis química que son tóxicos, que además son derivados del petróleo y que son normalmente más costosos que los que nosotros podemos hacer, como comentaba mi compañera en el video de composta. Vamos a hacer composta y hay muchas otras opciones como los biopreparados, los bioles, los biofertilizantes, que pueden también pueden buscar información también en las redes. Hay muchísima. Está un libro muy conocido que es el ABC de la agricultura orgánica de Jairo Restrepo, se los recomiendo. Ahí vienen muchas recetas para preparar nuestros propios nutrientes. Ahora me quiero enfocar en los cuidados del huerto. Pues el mantenimiento del huerto es una labor cotidiana. Si queremos nosotros estar produciendo, aunque sea un pequeño porcentaje de nuestros alimentos, dependiendo de nuestra capacidad, nuestro espacio, nuestro tiempo disponible, tenemos que tener una constancia y un seguimiento, y esto nos lleva a hablar del escalonamiento. Es típico que cuando comenzamos a hacer nuestro huerto queremos ver una gran área verde, ya sea todo nuestro balcón, nuestra azotea, cubierto de plantas y con mucha vida. Pero lo que comúnmente nos sucede es que de pronto tenemos muchísima lechuga, muchísimas acelgas, muchísimas cebollas, y de pronto ya, pues bueno, es bonito, lo regalamos a los vecinos, a los familiares, pero idealmente hay que escalonar y partimos de lo que nosotros nos comemos. Si yo consumo 3 cebollas a la semana y 2 lechugas y 10 jitomates, voy a tratar de plantar eso. Entonces, eso, claro, sobre la marcha es como vamos aprendiendo sobre el rendimiento que podemos obtener, pero podemos partir de la idea de lo que nos comemos para plantar. Como un ejemplo básico, si yo me como una lechuga con mi familia o 2 a la semana, pues cada semana debería plantar 1 o 2 lechugas para poder estar teniendo mi autoconsumo. Claro que no, quizá en una agricultura en la casa no podremos tener todo lo que nos comemos, depende, eso ya va a variar en cada caso. Pero podemos, para prescindir de estos agroquímicos, podemos utilizar otras técnicas que nos ayudan a proveer nutrientes para nuestro suelo y para nuestros cultivos. Como en este caso podemos ver la asociación pues muy tradicional aquí en México y toda Mesoamérica, que es maíz con frijol. Aquí podemos ver cómo las plantas de maíz están combinadas con el frijol y de esa manera están intercambiando el frijol, que es una leguminosa, fija nitrógeno en sus raíces, que de alguna manera también queda disponible para el maíz, para su desarrollo y sobre todo en las primeras etapas, que es tan necesario para su crecimiento. Aquí podemos ver una asociación de diferentes plantas. Tenemos un par de chiles, tenemos la verdolaga,
también muy sabroso en diferentes guisos. Tenemos creciendo también un quelite y por acá el maíz con el frijol. Más adelante, por este lado, podemos ver también la calabaza, que en este caso es calabacita. Y al estar haciendo estas asociaciones, nos apoyamos de dos diferentes maneras. Por un lado, porque no extraen los mismos nutrientes, no compiten entre sí, y por otro lado, porque con los diferentes aromas y las diferentes plantas que existen, no se atrae un solo tipo de plaga, sino que se atrae diferentes animales que van también a hacer lo que se llama el control natural. El control natural es como la naturaleza regula las poblaciones de las diferentes especies para que no haya un desequilibrio, que es lo que nosotros en agricultura llamamos plaga. Cuando de pronto se nos viene una gran cantidad de bichos como el famoso gusano soldado o cogollero que llega al maíz, también es porque es un monocultivo inmenso de maíz. En cambio, si nosotros tenemos un policultivo, es decir, muchos diferentes cultivos, vamos a tener diferentes aromas y entonces los insectos no van a llegar así en masa, causando ese desequilibrio. Entonces la asociación y también la rotación. Si ahorita tengo aquí sembrada la calabacita, en el siguiente ciclo no voy a sembrar calabacita, voy a cambiar de cultivo y voy a cambiar también puedo cambiar también la familia botánica de mi cultivo, o puedo también usar el criterio no de la familia, sino el criterio de rotación el producto cosechado. ¿Qué estoy cosechando? Estoy cosechando la hoja, la flor o el fruto. Entonces, con diferentes criterios, pero lo importante es poner una planta que no tome los mismos nutrientes que la que estaba en el ciclo pasado, para que pueda haber una rotación adecuada y aprovechemos mejor nuestro espacio. Esto, así como lo tenemos en estas camas de cultivo, así lo mismo podemos hacerlo en las macetas. Claro que cada ciclo hay que aportar un poco de composta, un poco de fertilidad al suelo, pero si hacemos la rotación será menos lo que necesitamos. Entonces también hay muchos cuidados que podemos tener en nuestro huerto, y por ejemplo en el tema de la asociación vemos cómo el frijol se enreda sobre el maíz, pero también tenemos la opción de poner tutores, como acá tenemos esta varilla o acá tenemos un carrizo. Esto es lo que se llama el tutorado. Esto nos facilita el crecimiento de plantas que se enredan, que no tienen un tallo leñoso y que necesitan un soporte para su desarrollo y subir precisamente a buscar el sol. Acá podemos ver la catarina, esta pequeñita compañera. Es parte de lo que les comentaba del control natural. Al nosotros no estar aplicando insecticidas, permitimos que haya una diversidad también de insectos. Esta catarina se alimenta de pulgones. Los pulgones pueden llegar a ser una plaga en nuestro huerto. Y no solo de pulgones, de cualquier otro insecto más pequeño que ella se va a estar alimentando. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a estar controlando la población de los insectos, digamos, vegetarianos que se están alimentando de nuestros cultivos. Esto es lo que podemos ver en un espacio sano, sin venenos. Ahora, también una labor muy importante que luego puede ser muy ardua es el deshierve. Claro, en nuestras macetas es más sencillo y mientras más pronto lo hagamos, más fácil es. Entonces, en cuanto vemos brotar las hierbitas, que no son las que nosotros queremos tener en nuestro huerto, hay que estarlas sacando lo más pronto, porque mientras más se desarrollen, y como estas son silvestres, suelen ser más rudas, más de crecimiento más rápido y más agresivo, pueden de pronto tomar todo nuestro sustrato y al momento de querer deshiervar, lastimar también las raíces de nuestro cultivo. Entonces hay que poner atención en eso para estar deshiervando pronto, que es mucho más fácil, especialmente cuando estamos hablando de contenedores en casa, en nuestra azotea, en nuestro balcón. También por este lado vemos este hermoso romero. Podemos tener siempre en esta diversidad, buscar plantas aromáticas que tienen estas esencias fuertes, que van a estar también generando más diversidad de aromas, que pueden funcionar como repelentes para algunas plagas o también como un distractor. Los insectos se guían por sus antenas por señales químicas, entonces al haber aromas diferentes pueden confundirse y así no llegan tan fácil a sus objetivos, que son ciertos cultivos de nosotros. Entonces podemos seguir caminando por este lado para ir viendo diferentes cuestiones del cuidado del huerto. Bueno, acá vemos un ejemplo de una técnica que aquí los compañeros del colectivo Teocintle tienen para proteger las lechugas y los betabeles, que de pronto son muy queridos por los roedores. Nos visitan las ardillas,
y les encanta. Entonces, por ejemplo, estas cajitas es una alternativa para protegerlas. Hay muchas opciones. Acá vemos también el orégano, que participa, el orégano, el ajenjo, el hinojo, que también tienen esta función de ser plantas aromáticas repelentes, de generar otros aromas y además, bueno, excelentes para curarnos afecciones y para la cocina. Acá vemos cómo tenemos un cultivo de frijol, algunos rábanos, y la verdolaga funciona como un cultivo de cobertura. Entonces nos evita el crecimiento de otras hierbas que no queremos que estén ahí, y además también es un producto que podemos aprovechar delicioso para diferentes guisos. Acá tenemos un telimón, un estafiate. Vamos a ver también una forma también de generar fertilidad en nuestros huertos, ya sea en el suelo o en macetas, son los abonos verdes. Los abonos verdes son leguminosas que quizá no necesariamente son para obtener un producto, sino para que estas, a través de su poder de fijar nitrógeno en sus raíces, se asocian con unas bacterias que tienen esa capacidad de tomar el nitrógeno del aire del aire que está en los poros del suelo. Por eso es importante que el suelo esté flojo, para que pueda haber este aire, esta oxigenación, y a través de esa asociación con las bacterias, las leguminosas fijan el nitrógeno de manera que queda disponible para las plantas. Entonces acá podemos ver un parche de canavalia, que es un abono verde, que va a estar generando fijación de nitrógeno en esta parte de nuestro huerto para que posteriormente el cultivo que venga después lo aproveche. Acá también vemos otra técnica que nos puede servir para evitar el estar deshierbando tanto, que es el acolchado, que también lo comentábamos en el video acerca del suelo y los sustratos, que es esta capa de paja, que idealmente debe ser gruesa, como de 1 pulgada, para evitar el crecimiento de malezas. Aquí vemos muy claramente cómo en los huecos donde no está el acolchado está creciendo estas gramitas, que son muy bravas, incluso a veces se trepan encima, pero sí van conteniendo. El acolchado es una forma de contener y de evitar estar tanto tiempo con el deshierve. Pues ahora vamos a hablar del tema de la nutrición vegetal, la nutrición de las plantas, de nuestros cultivos. ¿Cómo se nutren las plantas? Bueno, las plantas obtienen sus materiales para su desarrollo, sus nutrientes, por una parte a través de la fotosíntesis, a través del sol y en la interacción con el agua y con el aire. Es que en las hojas ellas están generando este intercambio gaseoso en el que están fijando carbono. Por eso es que también estos huertos y los espacios verdes en la ciudad son una alternativa para reducir el cambio climático. Se generan, por un lado, microclimas que refrescan la ciudad, y por otro lado se está fijando carbono en todos los cultivos que estamos generando y en la composta y en el suelo que estamos generando también en estos espacios. Entonces, por un lado, a través de la fotosíntesis obtienen energía, fijan el carbono, liberan el oxígeno que nos ayuda a limpiar también el aire de la ciudad, y a través de las raíces es que van a obtener estos elementos minerales que son básicos para su desarrollo. Como comentábamos hace un momento, el nitrógeno es uno de los más importantes, sobre todo en las etapas iniciales. Vamos a tener también los principales tres, que es el nitrógeno, el fósforo, el potasio, que son los que requieren en mayores cantidades, son lo que se conoce como macronutrientes. Hay otros más, el calcio, el azufre, y también hay otro grupo que se conoce como micronutrientes, que se requieren en muy pequeñitas cantidades, como el zinc, el boro y otros. Afortunadamente en agricultura orgánica, si nosotros hacemos una buena composta bien diversa, con muchos diferentes materiales del jardín, de los desechos de la cocina y otros, incluso podemos, si hay opción, añadir un poco de estiércol de animales herbívoros. Vamos a tener ahí todos los micronutrientes,
y vamos a tener también un buen aporte de macronutrientes. Entonces, es en el suelo, en unas pequeñas pelitos microscópicos que llamamos pelos radicales de la raíz, donde se da ese intercambio de nutrientes entre la solución del suelo y nuestra raíz. Entonces, por eso es muy importante poner atención a nuestros sustratos si es que estamos trabajando en contenedores, o a nuestro suelo si trabajamos aquí en un parque, en un espacio abierto. Estos tres principales nutrientes los podemos encontrar en forma natural. Como les comentaba, hay muchas recetas para prepararlos y generar procesos microbianos para ponerlos disponibles, pero así como de manera básica podemos encontrar en el nitrógeno, podemos utilizar los abonos verdes, las leguminosas, como acá podemos ver un poco este chícharo, que puede funcionar como un cultivo que fija nitrógeno por ser leguminosa. También el nitrógeno lo encontramos en la harina de alfalfa, en la harina de pescado y en nuestra propia orina. La naturaleza es muy sabia y lo que nosotros necesitamos las plantas nos lo dan, y nosotros, nuestro desecho también es muy útil para las plantas. Se puede generar un ciclo muy sano. En una persona sana que no tiene ningún problema de salud, su orina viene inocua, no trae bacterias, no trae ningún problema, y lo que sí trae es una gran cantidad de nutrientes. Una persona adulta, en promedio, genera 400 litros de orina al año. Eso significa como 900 gramos de nitrógeno, 400 gramos de fósforo y otro alrededor de 400 también de potasio, que son estos principales. Entonces nuestra orina diluida 1:10 es un fertilizante increíble, y yo lo he utilizado y funciona de maravilla. No es que quede aroma, no queda eso oliendo mal, y sí las plantas se nota cómo lo aprovechan. Se puede utilizar una vez por semana, quizá hasta dos, sobre todo en el primer momento de desarrollo. Diluido una parte de orina por 10 partes de agua. También para el fósforo lo podemos encontrar en la roca fosfórica. Claro, esto es un elemento mineral, es decir que hay una extracción, y esto es un elemento que no es renovable, pero que sí es pues relativamente está disponible, no es tan caro, se puede conseguir. También es otra opción para el fósforo, pero sin embargo la orina también tiene un buen porcentaje y esa es gratis. El potasio lo podemos encontrar en las cenizas de fogón, cenizas de madera. También lo podemos encontrar en los polvos de rocas, en el polvo del basalto, donde se hacen las gravas, en el polvo de granito, donde se hacen algunos cocinas y materiales que usan este material. El polvo de esas rocas también puede ser un aporte de potasio, y también la orina lo contiene. Entonces, estas son fuentes naturales, opciones que podemos utilizar, sencillas, para fertilizar ya sean nuestras macetas o nuestros jardines en suelo. Esas son algunas posibilidades. Lo importante es que nosotros observemos nuestras plantas y veamos su estado de salud, porque las plantas se comunican también a través de los colores. Podemos ver a veces que empiezan a amarillar las hojas, especialmente las hojas viejas, y eso nos puede estar indicando la deficiencia de nitrógeno. Vamos a presentar unas diapositivas donde podremos ir ejemplificando las diferentes deficiencias de estos tres nutrientes que son los principales. Les agradecemos su tiempo para ver este video, y queremos recordarles también que el huerto en nuestra casa o en el parque o en cualquier espacio que en esta ciudad aprovechemos, no es solo un espacio para producir alimentos, sino que es un espacio también para reconectarnos con la naturaleza. Comenzamos a observar el sol, cómo es su recorrido en las estaciones, comenzamos a observar el suelo, los insectos, el desarrollo de la semilla desde que va germinando hasta que ya nos está dando un jitomate o un chilito. Nos ayuda a reconectarnos con la naturaleza y a poder entender más de cerca los ciclos de los cuales dependemos como humanidad. Entonces, en este tiempo de cuarentena, reflexionemos acerca de nuestros hábitos de consumo y de cómo nos estamos relacionando con la naturaleza. Los invitamos a seguir sembrando.